Hola jóvenes, buenas noches. Esta es el video que he intentado hacer varias veces. La verdad es que no me he sentido bien de la garganta, me ha sido complicado terminar los videos en tiempo, pero bueno, espero que este ya quede de manera definitiva, ¿de acuerdo? Si voy a toser, de pronto voy a poner pausa para poder aclararme la garganta, ¿de acuerdo? Bien, en este curso de filosofía de la historia, ustedes como pueden ver, cada semana vamos a subir un video y justo lo vamos a clasificar como está aquí, ¿no? Video B1, que significa bloque 1, y S1, que significa sesión 1. Y obviamente, pues con ustedes estoy yo, Leonardo Abraham González Morales, para que no se les olvide mi nombre. Y bueno, pues estaremos aquí cada semana para ir trabajando y de una manera orientando su aprendizaje y que pues lleguemos a buen puerto al final del semestre, ¿de acuerdo? Espero que les agrade, que les guste y cada semana nos encontremos por aquí platicando, dialogando, además de que abrir algunos foros para que ustedes puedan estar trabajándolos después del video. Incluso estuve pensando que quizá lo haga durante el video para ver su participación, ¿de acuerdo? Pues bien, bienvenidos a esta primera sesión. Bueno, decidí que pues iba a dar un panorama general de por qué la Rosario Castellanos es una universidad tan importante y de alguna manera que recordáramos, ¿verdad?, cuál es su idea, cuál era su intención desde que se funda. Recordemos que era un instituto, ¿no? Ahora es universidad, tiene un poco más de amplitud esta parte. O sea, la palabra no nada más fue un cambio conceptual, sino también fue un cambio de tareas, un cambio en su alcance de trabajo. Pero sí, de alguna manera es importante recordar que su emblema, como bien lo resalto aquí, pues la innovación y el compromiso social, ¿no? La universidad de alguna manera intenta llegar a estos jóvenes pues más marginados, ¿no? De alguna manera más excluidos, ¿no?, de la educación superior, no solo por circunstancias socioeconómicas, porque hemos visto que esto es una constante en el área metropolitana, sino que además llega a estos jóvenes a los que se les dificulta llegar a otras zonas por cuestiones de distancia, por cuestiones de tiempo, por cuestiones familiares, cuestiones de violencia incluso, ¿no?, de violencia urbana. Pues la universidad está en un esfuerzo importante, está intentando llegar a estos sectores a partir de facilitar el acceso al espacio, y hay que resaltar que no solo se trata de un acceso al espacio, sino también la forma de ingresar pues es mucho más equitativa, mucho más inclusiva y sobre todo más justa, en el sentido de que cualquiera, sin importar sus características de ningún tipo, puede acceder a un estudio universitario, a una escuela universitaria como la Rosario Castellanos, ¿no? Entonces esto me parece importante resaltarlo, pues porque de alguna manera la escuela se quiere convertir en un referente nacional, ¿no? Bueno, la misión, como ustedes observan, es justo una educación integral en sus módulos, en sus formas, en sus modelos y también en su parte multidisciplinaria. Es inclusiva en términos internos, o sea, es inclusiva porque tiene acceso para cualquier tipo de estudiante con dificultades de movilidad, tiene algunos accesos para gente con discapacidad visual, no sé si auditiva, me parece que sí. O sea, eso en términos de inclusión interna, pero también es inclusiva en un término social. O sea, el acceso de la universidad para el amplio, eh, el ancho y amplio sector social de la Ciudad de México, pues es, este, es parte de su misión, ¿no? Entonces, y para ello, pues justamente se han tenido que desarrollar distintos dispositivos para que este acceso sea sencillo, sea equitativo, ¿no? Y que de alguna manera, y esta es la parte por lo cual lo pongo, para que ustedes se acuerden, que el objetivo es formar profesionales críticos, responsables y comprometidos con su comunidad. Es decir, la universidad va a buscar de todas, que
lo que se vaya observando, todo lo que vayamos descubriendo, lo que el aprendizaje se vaya generando, pues siempre tenga un reflejo en nuestra realidad social, ¿no? Eso es muy importante que lo conservemos porque sabemos de casos de escuelas superiores, de universidades, que no tienen este compromiso social, ¿no? Sencillamente se convierten en torres de marfil y pues se vuelven hasta inalcanzables, ¿no? Bueno, la universidad lucha para no convertirse justo en esa parte, ¿no? Bueno, su visión de la universidad es justo que de alguna manera su calidad educativa alcance niveles nacionales e internacionales, una constante innovación a partir de la actualización docente, a partir de la actualización de herramientas digitales y sobre todo la contribución al desarrollo social y económico del país. O sea, eso es lo que decía en cuanto al referente, ¿no? Es decir, se va a convertir bueno, la idea es que se convierta en un referente nacional, pero que los jóvenes formados, el estudiantado formado en sus aulas, tengan un impacto directo en sus comunidades a partir de lo que genera el aprendizaje generado en la institución, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, hay varias estrategias, ¿no? Para eso se siguen varias estrategias, como el problema prototípico que veremos más adelante. Pero sí es importante que lo consideremos porque a veces olvidamos que justo la universidad tiene esta visión y no otra, ¿no? Entonces, eh, así como también enfrentar retos globales más allá de lo local y que forman parte justo de una comunidad interna, que la idea es que se convierta en una colectividad, ¿no? En una colectividad de estudiantes bien preparados, profesionistas de alta calidad, ¿no? Que respondan después de practicar con sus problemas prototípicos, con sus incidentes críticos, con el trabajo colegiado, pues que respondan de manera positiva a los retos que implica o que necesita el país, ¿no? Sobre todo en términos económicos y sociales, ¿no? Esto, reitero, es importante que lo recordemos para que no evitemos confundir el papel de la universidad. No es una institución que se dedica a hacer cuestiones de hiperespecialización, o sea, esa no es su función, ¿no? Entonces, no es el lugar. Si alguien está buscando una hiperespecialización aquí, este no es el lugar aún de la universidad, sino es más bien de la inclusión, ¿no? Social, una visión mucho más, mucho más amplia, ¿no? Que es en cuanto a la parte nacional e internacional, calidad, innovación y contribución al desarrollo social, económico y económico del país, ¿no? Así como lo menciono aquí y como se puede leer. Bien. La universidad abre o tiene una oferta muy amplia, también es una realidad, y que justo en estas carreras que va ofertando, pues todas tienen una tendencia global, ¿no? Una demanda constante, es decir, no son carreras eh, que se hayan, que tengan, ¿no? Una tradición mucho más que un reflejo en la realidad socioeconómica, sino que son carreras que de alguna manera tienen cabida dentro del mercado laboral, ¿no? Y bueno, sus programas van desde la parte de las ciencias exactas, la tecnología, hasta las ciencias sociales, y en este caso, nuestra carrera forma parte de la área de humanidades, ¿no? Entonces, pues es importante que lo consideremos y que estemos pendientes de esa parte, ¿no? O sea, somos del área de humanidades, somos parte de una oferta innovadora, integral, y que de alguna manera, pues sí queremos jóvenes formados con estos conocimientos, con estos saberes, ¿no? Declarativos, específicos de cada disciplina, pero también con habilidades críticas, creativas, ¿no? Y de respuesta a problemas reales, ¿no? Problemas que se puedan aplicar en contextos reales. Eso es como parte de lo que ofrece. Es decir, no solo es ven y estudia lo que la disciplina dicta y te lo aprendes de memoria y ya, ¿no? Ya a ver cómo te va después, sino que la idea es que una vez que ustedes concluyan todo lo que han aprendido, pues tenga una posibilidad de ser resuelto desde la práctica escolar, ¿no? Entonces esto me parece importante como parte de la oferta porque yo creo que pocas universidades públicas
tienen esta posibilidad, ¿no? O sea, me parece importante resaltarlo nuevamente. Y bueno, el término de la inclusión, pues obviamente aquí les decía, tiene dos tipos de inclusión: la inclusión interna, la inclusión educativa, donde su oferta es para todo estudiantado que tenga alguna dificultad, ya sea motriz, visual, auditiva, ¿no? Ahí las instalaciones están preparadas para eso. Y, y de la otra parte, ¿no? La inclusión social. Aquí la universidad sí tiene como un objetivo bien claro, ¿no? Ofertar educación superior a sectores históricamente marginados, incluyendo mujeres, indígenas, personas con discapacidad y provenientes de familias de bajos ingresos, ¿no? O sea, estos sectores, dice históricamente marginados, porque llevamos siglos marginando ese tipo de sectores, ¿no? Entonces, la universidad abre sus puertas a este tipo de situaciones, este tipo de personas, y que me parece plausible. Pongo el caso muy, pues muy palpable, ¿no? Muy cerca. Hace más o menos un año estábamos algunos colegas de esta licenciatura y yo, estábamos impartiendo en Milpalta y justo teníamos estudiantes que estaban dentro de este problema, ¿no? O sea, eran mujeres, son mujeres, algunas de origen indígena, algunas de origen indígena con alguna discapacidad y de familias de bajos ingresos, ¿no? Entonces, para ellas, por lo menos, me acuerdo 6 casos específicos, la Rosario Castellanos en Milpalta representaba una verdadera opción de estudiar la universidad, en este caso era la carrera de psicología, pero sí es importante que no olvidemos que esta es justo parte de la esencia de nuestra universidad, ¿no? Bueno, finalmente, la parte de la innovación, la universidad ha ido incorporando tecnologías de vanguardia en el proceso educativo y justo es algo que debemos, bueno, yo de verdad que lo aplaudo muchísimo de manera personal porque después de la pandemia, bueno, durante la pandemia vimos que muchísimas instituciones, es que la mayoría, empezaron a usar varias tecnologías, ¿no? O sea, muchísimas tecnologías, sobre todo para extender las clases, ¿no? O hacer extensivas las clases obligatorias a través de herramientas como Meet, como Classroom, como Teams, ¿no? Zoom. Y justo eh, la universidad, pero terminando la pandemia, pues muchas escuelas han concluido, ¿no? Con esta posibilidad y han regresado con mucha fuerza a sus medios tradicionales, ¿no? Entonces, digamos que parecería que olvidaron, ¿no? Se olvidaron de lo que aprendieron en esta pandemia en cuanto a la innovación tecnológica. Bueno, la verdad es que la Universidad Rosario Castellanos no fue así. La universidad ha dado un gran salto en este sentido y pues sí ha seguido utilizando estas herramientas de manera integral, ¿no? Y esto es algo bien plausible, algo que tenemos de seguir trabajando porque no solo, ¿no? No sabemos si vamos a tener una pandemia en un futuro, espero que no, sino porque justo nos permiten en muchos sentidos mejorar la administración de nuestro tiempo, ¿no? O sea, esta parte del estudio independiente que ustedes tienen que hacer semana a semana, si lo hacen de manera aplicada, lo pueden hacer en el momento adecuado, ¿no? O sea, no hay como un momento específico. Si ustedes se saben disciplinar, lo pueden hacer en un momento adecuado y, digamos, esto sería parte de la extensión que nos permiten las TICs, ¿no? Entonces, pues yo espero que la universidad nos siga bueno, siga siendo la que nos dota de estas tecnologías y que ustedes con mucho ánimo sigan trabajando en ellas, ¿no? Bueno, y este es un resumen de que por lo tanto la Universidad de Rosario, ¿qué es? ¿No? La Rosario Castellanos es una institución cuyos fundamentos tiene como base la misión de ofrecer una educación de calidad, inclusiva e innovadora. Su visión de formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad, su oferta académica diversa y su compromiso por la inclusión y la innovación, etcétera. Entonces, pues sí, ¿no? Era importante recordar por qué la universidad nos ha abierto las puertas, ¿no?
nos ha dado esta oportunidad y que nosotros de alguna manera revaloremos nuestro papel dentro de ella, dentro de la institución, ¿no? O sea, no confundir que la universidad, si bien es pública y de nivel superior, pues su misión, su visión, ¿no? Como referente, pues es muy distinta y va a seguir siendo distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo consideremos y pues hay que seguirlo trabajando de alguna manera para no solo olvidarlo, sino fortalecer esta parte que nos corresponde en este compromiso de la inclusión, la innovación, ¿no? Que la universidad representa y pues que de alguna manera también fomenten el valor de la identidad, que me parece que es algo que podemos aprovechar ya que somos una generación muy joven en esta parte del trabajo, ¿no? Entonces yo esperaría que la universidad nos diera esta oportunidad de integrarnos a partir de una comunidad con una identidad propia, ¿no? Y constantemente en cambios, en transformaciones positivas, en actualizaciones académicas, para que el aprendizaje sea mucho mayor, mucho más profundo, mucho más significativo y que logremos pues, los objetivos cada vez, semestre a semestre, cada vez con mayor, con mayor más que compromiso, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, pues hasta aquí esta parte de la universidad, ¿no? Ahora vamos a algo que tampoco hay que olvidar, que es el modelo semipresencial. Filosofía del lenguaje, que también le dio cáncer y se murió. Estaba bien. Bueno, acuérdense que la parte de la licenciatura del modelo semipresencial, que en términos generales se conoce como dual e híbrido, implica integrar dos momentos muy importantes del aprendizaje, que son el estudio independiente y el estudio áulico o el aprendizaje áulico. Y en este caso, o en esta experiencia nueva, la parte áulica se va a dividir en dos. La parte que corresponde a la clase presencial los sábados, que es obligatoria, y eso es algo que voy a remarcar para todos ustedes, es obligatorio ir los sábados en el horario que nos corresponde, por favor, ¿sí? Eso es muy importante porque no es una hora de dudas y de preguntas, no es eso, es una clase presencial normal, o sea, con una planeación, con un tema a debatir, con una lectura previa. Entonces, es importante que consideren que los sábados son para la clase áulica, ¿no? El aprendizaje áulico. Y esto se va a complementar con esta hora de video que cada semana tendremos. Justo, pues bueno, aquí hacemos una extensión de nuestro espacio personal para brindarles esta parte del video que se subirá semana a semana, ¿de acuerdo? Y la parte se va a integrar o se integra con el estudio independiente donde ustedes tienen que demostrar que, más bien desarrollar la capacidad de autoaprendizaje con las lecturas, con el video, apoyándose también en la clase áulica o presencial, y justo ahí ustedes puedan llegar a un aprendizaje significativo que les permita resolver las distintas actividades que se dejan en el Classroom, ¿de acuerdo? Esta parte del Classroom la voy a poner con más énfasis hacia el final del video, pero sí es importante que lo consideren, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta parte de la modalidad semipresencial? La idea, ¿no? Como bien lo dice, del componente híbrido, que es un sello propio de la Rosario Castellanos, ¿no? Es que ustedes como estudiantes tengan estas dos formas de atacar, digamos, de comprender distintos temas, por un lado en la parte del estudio dirigido y por otro lado en la parte del autoaprendizaje, ¿no? El aprendizaje autorregulado, y entonces eso les va a permitir llegar al desarrollo de habilidades, competencias y contenidos que deseamos a lo largo y saberes que deseamos a lo largo del semestre.
La ventaja de la universidad, y que creo que es muy fortuita, por lo que he observado en otros espacios académicos, es que después de la pandemia, ustedes recordarán, muchos abandonaron la idea de seguir trabajando con las tecnologías, ¿no? Seguir trabajando con las plataformas, seguir trabajando con videollamadas, ¿no? Con proyectos digitales que se pueden colaborar de forma asincrónica. Entonces, yo creo que muchas universidades, o sea, no, vamos, perdieron el potencial que tenían estas tecnologías y dejaron de usarlas con esta frecuencia. A diferencia de estas universidades, la Rosario Castellanos retoma esa fortaleza y la convierte también en un referente propio. Nosotros usamos de manera obligatoria, vamos a llamarlo así, o sí, obligatoria, un classroom donde ustedes tienen que ir depositando sus actividades, sus distintos productos del aprendizaje, y junto con ello pues vamos utilizando otro tipo de herramientas tecnológicas. En mi caso, ya lo van a ver a lo largo del semestre, vamos a usar formularios, vamos a usar aplicaciones para grabar presentaciones, mapas mentales, ¿no? Entonces, sí es importante resaltar que la Rosario Castellanos se fortalece tras la pandemia, ¿no? Y no, en vez de abandonar el proceso del uso de las tecnologías, de alguna manera lo retoma y lo convierte como parte de sus referentes, ¿no? Bien, ese sería el objetivo de la parte del estudio semipresencial. Ahora, ¿qué pasa con el problema prototípico? Esto es muy importante a considerar. El problema prototípico es básicamente es un ejemplo que integra todos los aprendizajes que debemos tener en una materia, ¿no? O sea, como estos detalles que debemos ver a lo largo de una materia o de una licenciatura completa, digamos que el problema lo va integrando, ¿no? Es un problema tan general que nos permite comprender todas esas variantes, digamos, ¿no? Todas esas variantes que tienen las asignaturas para enfocar un solo objeto, ¿no? En este caso sería justo el problema prototípico, y ese es otro sello de la Universidad Rosario Castellanos, el problema prototípico, y que ustedes deben ir entendiendo poco a poco, porque semestre a semestre lo vamos a trabajar, salvo el séptimo, lo vamos a ir trabajando y se van a ir especializando justo en cómo llevar nuestros aprendizajes y nuestros saberes declarativos de la asignatura a situaciones reales, a problemas de nuestro entorno, sobre todo de carácter social, y cómo se pueden plantear soluciones plausibles frente a estas situaciones. Es decir, no solo se trata de hacer lecturas críticas, no solo se trata de analizar, sino también de contestar, de responder, de plantear respuestas, de soluciones a estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es parte de vamos a llamarlo de manera fortuita ahorita, vamos a llamarlo así, es un entrenamiento que vamos a ir teniendo a lo largo de por lo menos los siguientes 4 semestres restantes, incluyendo el de ahora, serían 5, ¿de acuerdo? Entonces, más vale la pena ir entendiendo de qué se tratan los problemas prototípicos. Bueno. Ten cuidado. En el caso del segundo semestre para este 2024-1, vamos a atacar un problema que se llama la batalla de los relatos, usos de la historia y construcción de la realidad. Y entonces parecería que, ¿no? Dice la aparición de Donald Trump en la política estadounidense, parecería que la aparición de Donald Trump, reitero, cambia, ¿no?, por completo el juego de la dinámica y de la política no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, porque comienza con una serie de proyecciones y recursos discursivos que logran poner en duda esa política tradicional, esos discursos de verdad tradicionales en este país, y
es una dinámica que se va a ir exportando de Estados Unidos, donde el personaje tiene relevancia, es conocido ampliamente porque parecería que pertenece a la lista de las personas más ricas de ese país, los multimillonarios. Esta idea se va a ir exportando a otras entidades, a otras regiones, como en el caso de América Latina, de Europa, ¿no? Donde vamos a ver a otros personajes como Donald Trump actuando contra la política tradicional, ¿no? Vamos a ver cómo empiezan a minar, ¿no?, a estos pilares de la política tradicional, ¿no? Esa es como su principal crítica, que no solo es una crítica, también es un discurso destructivo, es un discurso que califica de manera muy agresiva la política tradicional, ¿no? Entonces vamos a ver que esto se va a convertir en una batalla de los relatos, y en esto la historia y la filosofía tienen un papel importante, ¿no? A grandes rasgos, parecería que la política suele ser este trasfondo de opiniones que se van manipulando, ¿no?, y que justo utilizan los medios de comunicación para lograrlo. Esto se le llama cuarto poder, porque los medios de comunicación llegan a las personas ahora en muchas formas, desde las tradicionales, ¿no?, radio, televisión, periódicos, hasta los más actuales, ¿no?, redes sociales, periódicos digitales, blogs, podcasts, videos, etcétera, ¿no? Entonces streaming, todas estas películas incluso, ¿no? Entonces esta parte del cuarto poder lo que va a hacer es justo marcar una política que empiece a dejar recursos económicos a quien la ejerce, ¿no? Entonces vamos a ver que instituciones de justicia, la transparencia, lo que antes se conocía como la verdad, o sea, esta verdad de la que detrás trabajaban los periódicos, ¿no?, los medios de comunicación, pues se va a convertir en una verdad a medias, o incluso en una verdad construida, ¿no?, desde estos manipulación de la opinión pública. Y entonces pues vamos a comprender este nuevo fenómeno que se llama la época de la posverdad, y justo vamos a ver unos actores que están allí emergentes de alguna manera, y las razones por las que emergen son muchísimas. Personalmente creo que hay una gran producción y un gran interés político y económico detrás, pero bueno, la pinta es que parecería que llegan a convertirse en personas de influencia ideológica por una situación fortuita, ¿no? Y son los influencers. Estos influencers que ahora logran llegar a la mente, a los oídos, a la mirada, a la vista de muchísimos jóvenes que de alguna manera se sienten atraídos por sus discursos. La pregunta sería si estos influencers pues son los nuevos educadores de nuestras generaciones, ¿no? Eso sería como. Y número 2, ¿cuál es la verdad detrás del discurso de estos influencers, ¿no? O sea, ¿qué están defendiendo? ¿Qué no defienden? ¿Quién les paga? ¿No? Sería como una pregunta muy interesante. ¿Cómo obtienen ganancias? ¿Cómo producen? ¿Quién está detrás de toda esta producción? Si tienen un guión, quién lo escribe, etcétera, ¿no? Y bueno, en el problema parecería entonces que ahora es muy difícil diferenciar entre el sentido de lo real y todas estas mentiras que se propagan a lo largo de las redes sociales de manera descontrolada, ¿no? Verdades que de pronto pues se convierten en peligros sociales, pero la gente, bueno, muchas personas que siguen estas cadenas, estos influencers, pues no lo visualizan así, ¿no? Parecería que sencillamente ellos se convierten en la palabra de la verdad, o sea, en la verdad propiamente, y entonces es muy difícil poner en duda para estas personas lo que les dicen, ¿no? Es decir, que si aparece en la internet, entonces ya damos por hecho que es verdad y que tenemos que seguir esos patrones, ¿no? Eso que se menciona
por los influencers, ¿no? Recuerdo un caso de, bueno, varios, ¿no? De jóvenes que tienen un número importante de seguidores, pero su conocimiento de la vida cotidiana es nulo, es muy poco. Entonces, cuando se enfrentan a un problema de la vida cotidiana, como partir un aguacate, como exprimir un limón, ¿no? Como tender una cama, cambiar un bebé, es decir, cuando se enfrentan a estas situaciones, se creen inventores de estas técnicas para lograrlo, y entonces eso pues va generando ideas de la verdad muy tergiversadas, o sea, una verdad muy perversa, ¿no? Creer que estos influencers o estas personas están inventando el mundo, ¿no? Pero bueno, regresamos al punto. Entonces aquí lo importante es que justo cuál sería el sentido de lo real y cómo diferenciarlo de la mentira, ¿no? Es lo que plantea el programa prototípico. Y bueno, principalmente el primer combate que tendríamos es sobre las fake news, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial pues se pueden manipular de una manera mucho más fuerte, no solo en cuestión de contenido, sino también en el alcance, ¿no? Es en el alcance, se puede llegar a muy lejos con la inteligencia artificial para tratar de tener más, pues más seguidores, ¿no? Que es como lo que parecería el negocio. Y en este sentido, estos influencers, o sea, ya como retomando lo que hemos dicho, estos influencers, estas fake news, estas redes de desinformación o de información tergiversada, ¿no? De discursos manipulados, sí logran cambiar el rumbo de una elección presidencial. Por ejemplo, lo hicieron en Estados Unidos cuando llega Donald Trump al poder. O sea, había tantas dudas sobre la política tradicional y tantos ataques desde el discurso del candidato, que en este caso era Donald Trump, que al final terminaron imponiéndose a las mayorías, o por lo menos logró controlar un número importante de votos para llegar a la presidencia. Entonces, esto quiere decir que las estrategias de fake news, de poner en duda situaciones no reales o no realistas, ¿no? Colocar ataques sin moral, sin un sentido del respeto hacia las personas, hacia los demás, pues parece que tienen efecto, y entonces en algunos casos pues triunfan estos personajes, ¿no? Digo, ahora lo podemos ver en Donald Trump, pero más adelante lo podremos ver pues en otros países donde está sucediendo justo lo mismo, ¿no? Estos personajes emergentes, independientes de la política tradicional, que llegan al poder por su forma tan agresiva de expresarse, ¿no? O sea, el programa prototípico plantea eso, ¿no? La aparición de Donald Trump, la lucha del poder es en sí misma una lucha del discurso, ¿no? Es una lucha de discursos que está ahí introducida, y lo que nosotros tendríamos que hacer es como detectar los intereses políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Detrás de todas estas luchas, estos discursos. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Pues analizarlos, ¿no? O sea, analizar estos metarrelatos, estos relatos de la comunicación política, analizar los relatos, y entonces sí, tener como un análisis del metarrelato, ¿no? Como un gran análisis de todos estos, de lo que está sucediendo, a partir de comparaciones, a partir de los datos que dan, de los ataques que lanzan, etcétera, ¿no? Y bueno, frases que también se vuelven icónicas, como Make America Safe Again, justo, ¿no? Como que se parecería que se convierten como en estos sellos que permitan a los candidatos llegar a la gente, ¿no? Y llegan al poder, ¿no? Bueno, ganan las elecciones, ¿no? Es como lo que más sorprende. Que bueno, yo como historiador ahí pongo un freno, y les invitaría a que pensáramos que quizá estemos viendo una estrategia muy vieja. Lo que pasa es que a veces
estamos tan llenos de información que nos olvidamos, o se olvida generalmente, que pues hay situaciones humanas que ya se han vivido de manera muy parecida, no igual, pero sí muy parecida. Y yo creo que, honestamente, lo que está haciendo Donald Trump ya lo hicieron ya se hizo en Estados Unidos hace muchos años, justo cuando llega a la presidencia. No, en este caso no era un multimillonario, sino un actor en los años 50 que llega a la presidencia, ¿no? Ahí se los dejo, nada más para que lo vayan pensando. No es la primera vez que hay un personaje contra la política tradicional, con discursos muy agresivos, que llega a la presidencia justo como una alternativa independiente, con frases pegadoras, con actitudes, ¿no?, como retadoras. No es la primera vez, eso tiene más de casi un siglo, vamos a suponer, ¿no? Hace un siglo. Pero bueno, a veces creemos, como los influencers, que lo que analizamos ahora es nuevo, ¿no? Y yo no lo creo como historiador, pero bueno, eso lo digo personalmente como historiador. Igual lo que está pasando en Argentina, ¿no?, con el candidato Milei, que es un discurso muy parecido al de Donald Trump, muy parecido en la actitud, las formas, el extremismo en su discurso, ¿no? Pero los invito a pensar y a analizar y a revisar que no es la primera vez, no es el primer candidato en América Latina que lo hace y que promete de manera agresiva. Bueno, ahí les va, se los voy a poner fáciles. Revisen los discursos de la publicidad política de México de 1999 y se van a encontrar sorpresivamente que aquel candidato de botas con sombrero y bigote tenía un discurso excesivamente similar al de Milei, pero excesivamente similar al de Milei. Entonces les invito a que se echen una vuelta ahí al YouTube para analizar estos datos, ¿no? Pero bueno, esa es tarea del historiador, ¿no? Revisar qué hay atrás para que no creamos que esto es nuevo y de alguna manera tengamos un poquito más de margen para comparar, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente vienen los relatos creativos, que siempre son atractivos para las personas, siempre son dirigidos a comunidades sociales más amplias, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Milei, sabemos perfectamente que está dirigido a dos grupos sociales, ¿no? A jóvenes desempleados, la mayoría de ellos, y a personas de la clase madura, personas maduras que tienen conflictos verdaderamente fuertes con respecto a sus pensiones, ¿no? O sea, el sistema de pensiones que hay en Argentina, que es terrible. Entonces hay dos sectores ahí que están sufriendo mucho la carestía de los precios, y justo son ellos los que seguramente apoyaban, estamos seguros que apoyaron al candidato, ¿no? Y que en Estados Unidos Donald Trump también, o sea, es un grupo, está dirigido a jóvenes, ¿no?, que de alguna manera culpan de todo a los extranjeros, sobre todo a los migrantes. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo en el discurso republicano. Y también está dirigido a esta población que necesita líderes visibles que les digan qué hacer, ¿no? Que les digan que todo va a estar bien, que están en buenas manos, ¿no? Entonces, que es un sector muy importante de Estados Unidos, que está muy cómodo con las reglas y las leyes viejas y que necesita que alguien le diga que eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Habría que echarse un buen clavado en todas estas comparaciones de los discursos políticos que tienen claves, ¿no? En México, por ejemplo, hay un discurso clave, hay palabras clave en los discursos. Actualmente, pongan atención, que las palabras clave en los discursos de la presidencia son programas sociales, ¿no? ¿Qué va a pasar con los programas sociales, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La atención está
porque de eso dependen millones de votos, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, la manipulación del discurso es justo lo que va, ¿no? Como moldeando lo que llega a las personas, ¿no? Esta forma de comunicación que llega a las personas y lo que quieren escuchar, ¿no? Van a desaparecer los programas sociales, tienes un problema, ¿no? ¿Vas a aumentar el rubro de los programas sociales? No. La pregunta obvia sería ¿cómo? Porque ya el gasto social es muy fuerte. No, tampoco creo que ningún candidato se anime a darlo en México, pero eso es lo que quiero invitarlos a que ustedes analicen desde la historia, desde lo que ha sucedido, desde otros discursos, otros procesos electorales, ¿no? Que lo que está pasando no es tan nuevo como nos lo plantean justo los mismos candidatos, ¿no? O algunos hasta analistas, ¿no? Y bueno, finalmente las redes sociales que han sido definitivamente la nueva herramienta de apoyo en todo sentido, no solo en la política, en lo social, en la publicidad. O sea, las redes sociales hoy dominan, sin lugar a dudas, la opinión pública, ¿no? Entonces, sí es importante que también analicemos qué sucede con las redes sociales, pero esto no es nuevo, reitero, no es nuevo. Las redes sociales ocupan un espacio que algún otro aparato, alguna otra tecnología dejó. La televisión, sin lugar a dudas, ¿no? Y cuando la televisión fue ganando opinión pública, alguien la iba perdiendo. ¿Quién? La radio. Y así nos podemos ir. O sea, tampoco está nuevo, ¿no? Entonces, como historiadores tenemos que analizar justo esas partes, ¿no? O sea, ¿qué sucedía antes? ¿Cómo sucedían los procesos? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué tecnologías dominaban? ¿Cómo era la opinión pública? ¿No? Y nos vamos a dar cuenta que al final estos discursos y esta idea de la posverdad no es tan nueva. Es más, hasta el propio concepto de posverdad yo francamente lo voy a evitar, los invito a evitarlo, pero si les gusta el concepto, úsenlo, ya lo vamos a definir con más calma, pero yo más bien me iría con esta idea de la lucha de los relatos. Eso sí es un hecho, siempre ha habido una lucha de los relatos y esa lucha de relatos sí definen políticas, sí definen gobernaciones o poderes fácticos en los países, ¿no? Entonces sí es importante que lo consideremos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el incidente crítico? Para aterrizar ese gran problema de la lucha de los relatos, de lo que está pasando en los candidatos, de la idea de la posverdad, de decir lo que va a suceder, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto que ya platicamos, pues lo vamos a ir aterrizando ya en un contexto más local, en algo mucho más perceptible para ustedes como estudiantes, ¿no? Es como el objetivo del incidente crítico, que en este caso de la filosofía de la historia vamos a aterrizar esa lucha de los relatos en los relatos fundacionales, revoluciones y libertad del EZLN. Y aquí me encanta ser polémico porque como yo no he sido, y lo digo abiertamente, jamás he sido gran fan de esta lucha armada, de este movimiento indígena, sí me creo capaz de llevarlos a una excelente discusión para comparar los relatos entre los relatos propios del EZLN, los relatos de los medios de comunicación en México, los relatos que se lanzan a nivel internacional y los relatos, que eso es lo que casi nadie sabe, pero ustedes sí, porque vamos a ir a conocerlos, los relatos que lanzan los militares, ¿no? O sea, porque también hay otra lectura ahí, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con los relatos que generó el Estado mismo, ¿no? Del EZLN? Porque nos han dicho que el malo era el Estado. Bueno, pues vamos a ver cómo escribía el malo, el malvado, ¿no? ¿Qué acciones describe? ¿Cómo construyó la imagen del ejército, de la guerrilla zapatista? ¿Cómo la construyó el Estado mismo, el gobierno? Y eso lo vamos a hacer gracias a que tenemos acceso a las fuentes que vamos a conocer con el proyecto Memórica.
Entonces, eso es lo bonito de ese historiador, ¿no? Que tienes como la posibilidad de ir como comparando los relatos y revisar archivos, ¿no? No te quedas, o no nos debemos quedar nada más con los discursos proselitistas que regularmente son lo que dominan la opinión pública, ¿no? Bueno, en términos generales, ¿no? El ZLN cumple 30 años. La pregunta más obvia es qué ha sucedido en estos 30 años, ¿no? Y la pregunta que yo les lanzo, salvo que ustedes quieran, podemos revisar a Zizek o a Zizek si quieren, como se diga bien, pero porque eso lo determinamos de manera colegiada. Pues yo creo que la pregunta más seria que nos debemos hacer es ¿qué es el ZLN? O sea, ¿no? ¿Qué es? Esa es una pregunta básica, ¿no? ¿Qué es el ZLN hoy en día, ¿no? O sea, no solo qué ha sucedido, ¿no? Sino qué es. Porque desde su origen el ZLN es algo sumamente turbio, ¿no? O sea, fue un espacio, bueno, ahí donde sucedió todo, fue un espacio que cobijó a unos jóvenes guerrilleros que de pronto ideologizaron, influyeron, conversaron, formaron una ideología híbrida con las comunidades indígenas de la zona, sobre todo tzontales, tzotziles, etc. Y terminaron por construir un discurso y un relato, un discurso sobre lo que queríamos, lo que defendemos, ¿no? Y un relato que se remonta a la conquista española, ¿no? Pero es muy gracioso porque estos guerrilleros no abandonaron su ideología marxista, solo la adaptaron. Entonces, habría que revisar con más calma realmente qué es el ZLN, ¿no? Antes de lanzarnos a hablar de lo que les ha sucedido, quiénes actúan hoy en día, por qué ya no hay guerrilla, por qué se convirtieron en una entidad política o de participación política dentro de la democracia del país, si dejaron las armas realmente, si no las dejaron, ¿no? Porque tienen hasta películas bonitas, muy, muy padres las películas, la verdad. No tiene por ahí una que se llama Corazón de Algo, muy buena película. O sea, para que una comunidad tenga la posibilidad de proyectar, de hacer una película, lo que yo mencionaba con los influencers, es que hay un aparato de producción cinematográfico detrás. ¿Quién está detrás de ese aparato cinematográfico, ¿no? Entonces, sí me parece importante mencionar qué es el ZLN antes de que nos pongamos a hacer su historia, revisar su historicidad, su memoria, sus relatos. Primero tenemos que contar qué es el ZLN hoy en día, ¿no? Y eso sería muy, muy enriquecedor para avanzar en nuestro incidente crítico. Y bueno, aquí vamos a revisar algunos postulados de filosofía de la historia que pues muy eurocentristas. Yo ya he hecho esa crítica en clase y la voy a seguir haciendo, que filosofía de la historia, revisadas de Herder, Kant, Gadamer, Cassirer y todos estos ampliamente conocidos autores occidentales, y bueno, que también que nos van a ayudar a comprender la mirada antropológica que se tiene sobre el ZLN como movimiento indígena, que ese es un rasgo que vamos a discutir con mucha calma. Las características de que sea un movimiento indígena, ¿no? O sea, ¿no? Eso genera algo distinto, ¿no? Porque si fueran civiles armados, entonces hablaríamos de un cártel, hablaríamos de una banda armada, no sé, podríamos hablar de un grupo armado, ¿no? Pero al tener la connotación de ser un grupo indígena armado, parecería que las reglas del juego cambian bastante. Entonces, eso lo vamos a revisar con calma. Vamos a revisar de dónde surge esta idea de observar al otro, ¿no? Desde la historia, y por qué nos importaba tanto
hacer historia de los pueblos, de las naciones, estos metarrelatos ¿no? de algo tan abstracto como la nación, la patria, ¿no? la obra llamada la matria para algunas personas. Entonces vamos a revisar esa parte y bueno, lo vamos a incorporar o lo vamos a apoyar, nos vamos a apoyar en otros relatos que sí nos van a hablar precisamente de la filosofía de la historia, pero analizando situaciones indígenas, ¿no? En algún momento leeremos algún artículo de Carlos Montemayor, pero sí tenemos que lograr poner en cuestionamiento esta mirada antropológica que tenemos sobre los pueblos indígenas en México, ¿no? Y bueno, finalmente lo que nos va a ayudar a desarrollar una respuesta, un análisis serían estas preguntas, ¿no? ¿Cómo viven comunitariamente los zapatistas? Porque lo sabemos y si no lo vamos a investigar. ¿Cuáles son sus ideas sobre la libertad, la democracia y la justicia? Híjole, yo ahí creo que es una pregunta excesivamente ambigua. ¿Cuál es su noción de la belleza y la bondad? No lo sé. Son cuestiones que Herder seguramente formularía. Sí, Herder, pero no es lo más cercano. Creo que lo más cercano que nos preguntaríamos hacia las comunidades indígenas es cómo perciben la idea de nación, ¿no? O sea, porque no es la misma, ¿no? O sea, como diría, y ahí sí apoyo a los escritores latinoamericanos que han hecho análisis del movimiento. En México hay muchos Méxicos, o sea, eso es algo que no nos podemos quitar de la cabeza. Hay muchas ideas de los Méxicos y hay regiones donde no se reconoce a México como una soberanía, sino más bien como una colonización. O sea, la propia adopción de una república, de una idea de México republicano, decimonónico, con todas estas reglas que hoy en día se han instaurado en casi todos los lugares de este país. Todavía hay regiones en rebeldía, junto con el EZLN, donde la idea de nación, desde hace más de un siglo, se pone en duda y apelan a situaciones e ideologías previas a la independencia. Entonces, eso es algo que Herder no se preguntaría, pero nosotros sí nos vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente lo vamos a ir a aplicar, nuestros conceptos de filosofía de la ciencia, de la historia, lo vamos a aplicar para analizar nuestro incidente crítico, tener una respuesta, plantear una posibilidad sobre qué sucede, qué es el EZLN, cuáles han sido los relatos, los discursos que tiene, ¿no? Algunas preguntas para mediar esta parte del incidente crítico es cuáles son las principales características del movimiento, cuáles fueron sus principales demandas, cómo repercuten las acciones, cómo dialogan los valores, y finalmente la historia es un producto de libertad. Bueno, vamos a ver que os voy a adelantar algo aquí que como historiadores tenemos que ir entendiendo. Un gran número de pueblos indígenas en México. Bueno, hablar de pueblos indígenas ya es a priori un problema gravísimo de identificar a estas comunidades, ¿no? Más bien, creo que la palabra correcta sería las comunidades de o con características etnolingüísticas llamadas, a las que llamamos indígenas, identificadas como indígena, ¿no? Que no son muchas, además, son pocas realmente, ¿sí? Perciben la idea del pasado muy distinta a la nuestra. No podemos hablar de una idea de historia, pero sí podemos apelar a otro concepto llamado memoria, y eso lo vamos a discutir también aprovechando que vamos a ir a la AGN, ¿no? ¿Por qué es plausible usar la palabra memoria y evitar la palabra historia en estos análisis, ¿no? Bueno, finalmente vamos a identificar las características del movimiento, vamos a conocer y analizar las principales demandas, vamos a reflexionar las repercusiones de sus acciones y finalmente vamos a analizar los valores e ideales de las comunidades involucradas del sureste de México. Y bueno, ¿cómo vamos a entregar el trabajo? En la evidencia integradora. Recuerden que la evidencia integradora es un trabajo colegiado, es un trabajo colegiado. Cada asignatura trabaja una parte integral de la evidencia. Reitero, cada asignatura
trabaja una parte de la evidencia. No vamos a trabajar todo en una sola asignatura, ni vamos a trabajar el tema de filosofía de la historia para todas las asignaturas. No, eso fue un error del semestre pasado y lo tenemos que mejorar, ¿sale? No. En filosofía de la historia vamos a trabajar lo del ESTA-LN y en problemas ontológicos trabajarán otra cosa, etc. Todo gira en torno al problema prototípico. Todo gira en torno al problema prototípico, reitero, pero sí en cada asignatura vamos a trabajar un incidente crítico y ese incidente crítico, el estudio, el análisis y todo lo que realicemos en torno a ese incidente crítico lo tenemos que reproducir en una evidencia, ¿sale? En el caso de filosofía de la historia va a ser un ensayo argumentativo que se va a ir complementando con algunas otras asignaturas. El ensayo, de alguna manera, se va a trabajar de manera argumentativa para que después se pueda exponer en forma de ponencia. ¿De acuerdo? Ahora, la interdisciplinaridad de la evidencia integradora es muy importante como parte de lo que se va a entregar al final del semestre. Ahora, esta entrega no debe ser un día antes del final del semestre, ni una semana antes del semestre. Todas las asignaturas, jóvenes, por favor, ayúdenme en esta parte, se lo suplico, ayúdenme. Todas las asignaturas debemos trabajar la evidencia integradora a lo largo del semestre, semana a semana, ¿de acuerdo? No podemos decir, luego lo vemos, que pasen 4 o 5 semanas, un mes, chicos, ¿cómo van con su ensayo? No, los docentes tenemos una planeación y estamos obligados, todos, a incluir en esa planeación semanal el trabajo del problema prototípico, el incidente crítico y la evidencia integradora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lleguemos hacia el final del semestre ya la discutimos, ya se aterrizó, ya se escribió, ya se revisó, ya se hizo retroalimentación, ya se volvió a revisar y está lista para ser evaluada. O sea, no vamos a llegar a 2 semanas del final del semestre pidiéndoles un ensayo, ¿sí? En ninguna asignatura. Si eso sucede, por favor comuníquense de inmediato con Juliana, porque eso nos va a meter en problemas a todas las demás asignaturas al ser una evidencia integradora. Es decir, todas las asignaturas estamos integradas y dependemos unas de otras. Entonces, cada asignatura debe ir avanzando constantemente en esta parte. Por favor, pónganlo en práctica, se los pido, y evitemos errores de los cuales ya aprendimos, espero, para este semestre. Y bueno, finalmente va a haber una estructura para estas asignaturas, hay una introducción, un desarrollo, una conclusión, y lo iremos viendo con calma, ¿no? Cada profesor tiene una manera distinta de escribir. Personalmente yo hago al final las introducciones, pero bueno, cada quien tendrá su manera de apoyarlos, incentivarlos, motivarlos para que su ensayo salga. ¿Vale? Y bueno, la evaluación final va a estar distribuida de esta manera. Hay una participación en las clases que es el 20%. Es por eso dije que la clase presencial es obligatoria, junto con la parte de los videos. La actividad en Classroom, que van a ser 8 a lo largo del semestre, vale el 40%. Hay un examen, que ya lo platicaremos cómo lo abordamos, el 10%, y la evidencia integradora, que es una evaluación colegiada, del 30%. Y bueno, finalmente en el Classroom van a encontrar el programa, la planeación de clase, el problema prototípico, el incidente crítico, la evidencia integradora, las actividades, instrumentos de evaluación que vamos a usar, las lecturas, los videos de cada semana, el material complementario y algunos anuncios institucionales. Es decir, nuestro Classroom va a ser la plataforma principal de comunicación entre el estudiantado, el docente, la clase, la asignatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues procuremos que sea lo más dinámico posible y que no se acumule tanto trabajo, para que al final ustedes puedan tener tiempo suficiente de ir trabajando en las distintas asignaturas. Ahora, el hecho de que algunas asignaturas sean más exigentes que otras no los obliga
a que le dediquen más tiempo a unas que a otras. Al final las evaluaciones valen lo mismo. El 10 de filosofía de la historia vale exactamente los mismos créditos que el de lógica, que el de problemas ontológicos. Entonces yo les pediré que sean ecuánimes y que dediquen tiempos similares a las asignaturas, que seamos justos, porque el hecho de que algunos profesores sean o seamos más elocuentes con las necesidades de los estudiantes no quiere decir que ustedes, o sea, que el estudiantado solo se exija en las asignaturas donde el profesor es más duro o la profesora es más dura, y en estas somos un poco más relajados, pues no haga nada, ¿no? Porque están esperando el regalo de una calificación. Me parece injusto y me parece incluso hasta antipedagógico. Sería al contrario. La idea es apoyarlos precisamente para que esto sea una motivación extra y no al revés. Bueno, finalmente las notas importantes: la clase presencial el sábado es obligatoria, las actividades de estudio independiente Classroom tiene fecha de límite de entrega, ¿no? Los materiales complementarios les van a fortalecer mucho el aprendizaje autogestivo, la IA se evalúa de manera colegiada, ya les dije, el problema prototípico, el incidente crítico y la evidencia integradora se deben trabajar a lo largo del semestre, sí o sí en cada asignatura, y la universidad, finalmente, y de verdad lo digo con todo el corazón y el cariño, fue creada para ustedes precisamente. Muchísimas gracias, chicos. Esta sería la primera sesión, el primer bloque. Nos vemos prontito en clase y en la sesión 2. Gracias.